ahora. Bueno, acá está la titanomaquia, ahí está la tipografía en griego, digamos, titanomaquia. A ver. La palabra titanomaquia está formada por titán, que quiere decir gigante, dios gigante, que en primitivo griego era titán, y maquia, en antiguo griego es maquia, que es lucha, guerra, ¿sí? Guerra entre titanes. Vamos a empezar hablando del origen. ¿Qué había al principio del universo para los griegos? ¿Qué había al principio de todo para los griegos? Al principio había caos. Había caos. ¿Sí? No había nada, solamente estaba el caos, que era una divinidad primordial. El caos era una especie de dios primitivo. Y también estaba Gea y estaba el Tártaro que estaba dentro de Gea. ¿Sí? Estaba Gea y estaba el Tártaro que estaba adentro de Gea. Eran los dioses primordiales. Gea vendría a ser la madre tierra, para decirlo de alguna forma, una diosa primitiva, la primera que hubo, la primera que existió. Y de su propio vientre, por sí misma, Gea creó a Urano. Urano es el cielo, es el dios del cielo. Ese es Urano. Urano todas las noches se unía a Gea, se acostaba con ella. Y de la unión entre Gea y Urano nacieron hijos. ¿Sí? Urano se unía con Gea y de la unión entre ellos nacieron hijos. Los hijos de Urano y Gea eran los titanes, que eran los más parecidos a Urano, los titanes, los cíclopes, que eran estos monstruos que tenían un solo ojo, feos, decía Urano cuando los veía, y los hecatónquiros, que todavía eran más horribles que los cíclopes, decía, a opinión de Urano todo esto, ¿no? Urano cuando veía a los cíclopes y los hecatónquiros decía, son horribles, alegaba que sus hijos eran muy feos, no los titanes porque eran parecidos a él, sino los hecatónquiros y los cíclopes, que no le gustaba verlos caminar por la tierra, no le gustaba que anden caminando por ahí. Pero en realidad lo que temía Urano no era la fealdad de sus hijos, sino que tenía miedo de que un día le quitaran el poder, porque él tenía el poder, era el rey supremo de los dioses. Entonces, ¿qué hizo Urano? A los hecatónquiros, a los cíclopes, y también por las dudas a los titanes, los encerró en el vacío del Tártaro, en el infierno del Tártaro, que es en el centro, habíamos dicho, en el centro de Gea. Estaba este lugar con fuego, como un infierno, que era el Tártaro. Los metió a todos ahí encerrados y cada vez que querían salir, Gea tenía unos dolores terribles, porque tenía contenido a estos seres que eran seres divinos, seres dioses, y Gea sufría muchísimo por tenerlos adentro. Entonces, ¿qué es lo que hace Gea? Busca al titán más ambicioso que había, que es el que recién estábamos hablando acá. El titán más ambicioso, más joven, que era Cronos. ¿Sí? Cronos era el más ambicioso y el más joven de los titanes, y Gea crea una hoz. Una hoz es una hoja con filo que sirve para cortar la hierba, ¿no? Crea de sí misma una hoz hecha de diamante y se la da a Cronos. Lo libera y se la da a Cronos. Acá lo vemos con la hoz, Cronos armado. Ese cuchillo doblado es la hoz, sirve para cortar pasto. Gea planea algo junto a Cronos, que es destronar a Urano, que era terrible, le encerraba a los hijos adentro a Gea, y Gea sufría terrible por eso. Entonces, lo arma con una hoz y hace que Urano se duerma en una nube. Y Cronos lo encuentra dormido a su propio padre. ¿Qué es lo que hace? Lo castra a su propio padre con ese cuchillo. Lo castra. Y después le corta la cabeza, lo mata. Mata a su padre, que era un tirano. ¿Y qué hace después? Libera a sus hermanos titanes. Ojo, a los titanes. A los hecatónquiros y a los
Cíclopes no, eso no los quería mucho. Libera a sus hermanos titanes. Y ahí comienza un nuevo gobierno, que es el gobierno de Cronos. Cronos hace un nuevo gobierno junto con sus hermanos y hermanas titanes. Da una fiesta en el cielo, ¿viste? Da una fiesta como muy suntuosa, toman mucho, comen los dioses, hacen cosas de dioses, ponele, como en un palacio celestial, y se quedan dormidos. Cronos, en un sueño, se le aparece esa misma noche, se le aparece el fantasma de Urano, de su padre, que le dice, sos un hijo maldito, tenés las manos manchadas con la sangre de tu padre. Y de la misma manera que vos me hiciste esto, un día te lo van a hacer a vos, vas a perder el poder. Eso le dice Urano, el fantasma de Urano a Cronos. Y Cronos se pega un susto terrible y dice que, bueno, lo que hace es convertirse en un tirano peor que el que había sido Urano. Cronos se convierte en un tirano todavía peor que el que había sido Urano, y usaba esta frase: "Si acá mando yo y nadie más que yo, y nadie puede decir otra cosa". Así mandaba sobre todos los titanes y sobre los que estaban ahí, ¿no? Al mismo tiempo, mientras Cronos gobernaba el mundo, gobernaba el universo, digamos, para los hombres, para los seres humanos, para los mortales, para nosotros, era un tiempo de mucha paz, hay que decirlo esto. Si bien los dioses no estaban bien, había un tirano como Cronos, para los dioses, ¿viste? Para nosotros los hombres había mucha paz, había mucha tranquilidad, se vivía como en un paraíso acá en la tierra, pero no en el cielo. Se casa con su hermana Cronos, con la titánide Rea, ella es Rea, se casan con Rea, y bueno, tienen hijos. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Rea tienen que llevárselos a Cronos, apenas los tiene. Se los da a Cronos, y Cronos, ¿qué es lo que hace con sus propios hijos? Con este miedo que tenía por lo que le había dicho el fantasma del padre. Para que no le hagan lo mismo a él, se los come. Cronos se come a sus propios hijos, se los traga, del terror que tenía que le usurpen el poder, por lo que le había dicho el fantasma. Se come a sus propios hijos, Cronos. Todavía peor que Urano. Rea está embarazada otra vez. Va a tener otra vez un hijo. Ya se había comido unos cuantos Cronos. ¿Qué hace? Se va a Creta, a esta cueva que estamos viendo ahí en Creta, y lo tiene ahí al bebé, escondida de la mirada de Cronos. Ahí se lo da para que lo críen las ninfas del bosque, que eran como unas diosas, las ninfas del bosque. Estas son las ninfas que lo crían al bebé, y le da de amamantar, le da una cabra que se llama Maltea, ¿no? Una cabra que se llama Maltea, que ahora lo vamos a ver, y lo cría un águila mágica a este bebé. Mientras tanto, Rea lo que hace es hacer lo mismo que hizo siempre, darle un pañal, así a Cronos, le da un pañal, pero lo que tiene el pañal no es un bebé, sino piedras. Cronos no se da cuenta, se lo come, se come las piedras y listo, se comió al otro hijo. Él piensa que se comía a su hijo, cuando al bebé Rea lo había llevado a... Bueno, ¿me siguen? ¿Están todos? ¿Se me cortó? Sí. ¿A ustedes también? Sí. Bueno, No, a mí seguimos. no. No, se cortó. Bueno, ¿seguimos? Sí. Dale. Bueno, habíamos dejado que Rea le da a Cronos un montón de piedras envueltas en un pañal, y Cronos se las come, pensando que era el hijo. Mientras tanto, al hijito de Rea y Cronos, en esta isla, lo cría una cabra que se llama Amaltea, las ninfas del bosque. Él se alimenta de esta leche de la cabra mágica, y lo cría también un águila mágica. El nene va creciendo, ¿viste? Se va haciendo cada vez más grande, y de grande le revelan las ninfas que él era hijo de los dioses, de los titanes, del titán Cronos y la titanide Rea. Se lo revelan, le cuentan. Y él dice, le cuentan toda la historia, y él dice que quiere ir a salvar a su madre, a sus hermanos también, porque se los había comido a todos Cronos. Entonces, ¿qué es lo que hace?
va y habla con un titán que se llama Océano, que le prepara un veneno para matar a Cronos. Le prepara un veneno el titán este porque sabía hacer cosas con venenos, con líquidos, con químicos, y le prepara un veneno. Zeus, que se llama este bebé, se va a llamar Zeus, se infiltra en el palacio, y disfrazado de copero, en una fiesta que está dando Cronos, se infiltra como disfrazado de mozo, de copero. Obviamente Cronos ni lo conoce, ni sabía que tenía un hijo dando vueltas por ahí. Le ofrece una copa con el veneno, le dice que es una bebida especial, mejor que la ambrosía, que era una bebida que tomaban los dioses, y Cronos acepta y se lo toma. Pero en vez de morirse, Cronos se convulsiona, se cae al piso doblado, y lo que hace es empezar a vomitar. ¿Y a quién vomita? A sus hijos. A sus A todos hijos. sus hijos. A todos sus hijos. Empieza a vomitar a todos los hijos, porque eran dioses, no se habían muerto. No lo mata. Empieza a vomitar a sus hijos. A Hestia, a Deméter, a Hera, a Hades, a Poseidón. Estos son los hijos de Cronos, que empieza a vomitarlos. Y también a las piedras que se había comido, ¿no? También a las piedras que se había comido. Zeus le pide el poder, le dice que él, junto a sus hermanos, tiene que gobernar, o va a gobernar el universo. Pero Cronos no le va a entregar el poder así nomás, va a luchar, ¿no es cierto? No le va a dar así nomás el poder a Zeus. Entonces ahí empieza lo que se entiende como la titanomaquia, lo que decíamos recién, la guerra entre los titanes. La guerra va a ser entre Zeus, que se va a encontrar en el monte Olimpo con su ejército,